Muy bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a iniciar la clase con los que están presentes. Ya, estamos un poco atrasados. Así que vamos a ver la ley 843 desde el último punto en el que nos hemos quedado, ¿no? Para recordar un poco, estábamos viendo el subtítulo de nacimiento del hecho imponible. Es decir, es el momento donde se perfecciona el impuesto, ¿no? El momento en el cual nace la obligación de pagar o nace el derecho a adquirir el impuesto al valor agregado. Y nos quedamos en el inciso C, ¿ya? Vamos a finalizar con estos dos últimos incisos, solamente para complementarlo, inciso D y inciso E. Y le vamos a pedir a ver quién está por acá. Miriam Chambi. Miriam, que nos Sí, puede, licenciado. por favor, lea esa parte. Ok. En el momento del despacho aduanero, en el caso de importaciones definitivas, inclusive los despachos de emergencia. D. En el caso de arrendamiento financiero, en el momento del vencimiento de cada cuota y en el del pago final del saldo de precio al formalizar la opción de compra. Muy bien. Entonces vamos a aclararlo un poco, ¿no? En el caso del despacho aduanero, está hablando de las importaciones, ¿no? En aduanas. Al momento de hacer el despacho aduanero, ya cuando se trate de una importación definitiva y no transitoria, dice que ya nace el hecho imponible, se perfecciona, ¿no? Entonces no hay vuelta atrás y deberíamos pagar el IVA. Y después nos dice en el caso del arrendamiento financiero, para los que no sé si se han puesto a mirar sus apuntes de la anterior materia, ¿no? Pero arrendamiento financiero es una forma de poder adquirir un bien. Es parecido, como dice ahí, arrendamiento, ¿no? Es como cuando arrendamos un tractor, por ejemplo, pero cada cuota pagada en sí es una partecita que estamos dando para poder comprarlo al final de todas las cuotas, ¿no? Entonces, como parecido a una compra al crédito, solamente que tiene ciertas características, y como es una compra al crédito, cada cuota o al vencimiento de cada cuota, ya es como si estuviésemos comprando partecita de ese tractor, ¿no? Entonces, al comprar partecita de ese tractor, se debe emitir una factura. Se perfecciona el hecho imponible. Eso es lo que nos trata de decir, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver lo correspondiente a la liquidación, ¿no? Y a la base imponible. Leamos el artículo número 5. Vamos a leer inciso A, inciso B. Hasta ahí. Ya vamos a pedirle ahora a Isabel Aparicio, por favor, Isabel. Sí está. Bien. Noches. Artículo 5. Constituye la base imponible el precio neto de la venta de bienes muebles, de los contratos de obras y de prestación de servicios y de toda otra prestación, cualquiera fuere su naturaleza, consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente. Se entenderá por precio de venta el que resulta de deducir el precio total. Los siguientes conceptos: bonificaciones y descuentos hechos al comprador de acuerdo con las costumbres de plaza. B. El valor de los envases. Para que esta deducción resulte procedente, su importe no podrá exceder el precio normal del mercado de los envases, debiendo cargarse por separado para su devolución. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿qué es la base imponible? Vamos a aclarar eso, ¿no? La base imponible es el monto sobre el cual se va a calcular el IVA. Por ejemplo, si nosotros vendemos un producto, por ejemplo, un zapato, ¿no? Un par de zapatos a 200 bolivianos, esos 200 bolivianos son la base imponible para poder calcular el IVA. Bien. Entonces, ese es el precio de venta. Ahora, es lo que nos dice acá, ¿no? Constituye la base imponible el precio neto, esta es la palabra clave, ¿no? El precio neto es sobre el cual se va a calcular el IVA. Esa sería la base imponible. ¿Por qué nos menciona esta palabrita neto?
¿Ya? Porque acá nos dice, se entenderá por precio de venta el que resulte de deducir, ¿ya? Tenemos que calcular bien el precio de venta, ¿ya? Del precio total, los siguientes conceptos. Primero, bonificaciones y descuentos. ¿A qué se refiere con bonificaciones y descuentos, no? Vamos a suponer que nosotros vendemos los zapatos a 200 bolivianos normalmente, ¿no? Pero hay un cliente que es muy fiel y le hacemos una rebaja de 10 bolivianos, o sea, un descuento, ¿no? Entonces, si bien el precio de venta es 200, el precio que realmente se va a facturar es 190. ¿Ya? Se puede facturar los 200 y más abajito descuento 10 bolivianos y total base para crédito fiscal solamente sería 190, ¿ya? Porque es lo que realmente le va a ingresar a la empresa, ¿no? 190 bolivianos. Entonces, a eso se refiere con precio neto. Lo mismo pasa en el caso cuando la empresa hace recargos, ¿no? Como por ejemplo, si vende al crédito, normalmente las empresas cuando venden al crédito no lo otorgan al mismo precio, ¿no? Porque le cobran un poquito más debido a la espera que hacen o por el tiempo en el cual la otra empresa está trabajando con el dinero, ¿no? Entonces vamos a suponer que le hacen un recargo al zapato de 200, le hacen un recargo de 20 bolivianos, ¿no? El total facturado ahí tiene que ser 220. No es válido que uno diga, ¿no? Bueno, yo lo vendo a 200 y después, bueno, me hago esos 20 bolivianos con mi ganancia, ¿no? Como mi viveza. No, no es tal, ¿no? Esos 20 constituyen un recargo al precio de venta. Por lo tanto, debe ser facturado y tiene que estar especificado, ¿no? Tiene que estar porque contablemente el recargo tiene una cuenta aparte, diferente a la venta, ¿no? Entonces tiene que estar ahí contabilizado un par de zapatos 200 y más abajito recargo 20 bolivianos. Puede ser recargos por ventas al crédito, 20 bolivianos y el total facturado 220. Sobre esos 220 se calcula el IVA, ¿no? Esa es la base imponible para el cálculo del IVA. Bien, para ambos lados, ¿no? Porque el IVA tiene crédito y débito. Bien, y después nos habla de los envases. Si nosotros muchas veces vendemos un producto, ¿no? Por ejemplo, un vino caro, un vino de esos de 300 bolivianos. Se facturan los 300 bolivianos, no es que no se facturen, ¿no? Pero se hace una diferenciación en la parte de abajo, donde dice de los 300, vamos a suponer que 50 bolivianos es el valor del envase, ¿no? Un envase bonito y caro y fino, ¿no? Entonces, abajito se coloca base disponible para crédito fiscal, solamente 250 bolivianos, ¿no? Se factura 300, pero para crédito fiscal solo sirve 250. Eso es debido a qué? A que los envases pueden deducirse de la base imponible, ¿no? O sea, es una opción que se le da a las empresas para que no paguen impuestos sobre un plus que tiene el producto, ¿no? Porque el producto real es el vino y el envase vendría a ser un plus, tal vez para hacerlo más atractivo hacia el cliente, pero en realidad no es el producto de la empresa, ¿no? La empresa no vende envases, sino que vende vino. Ya, entonces tienen esa opción. Si dice realmente significativa y la empresa no abusa de ese descuento tampoco, ¿no? Tiene que descontar exactamente el precio del mercado de los envases, ¿no? Si ese envase vale 10, yo no voy a descontar 80, ¿no? Para tratar de ganar impuestos. Entonces, esa es otra opción que nos da la ley para descontar de la base imponible. Aquí nos dice, a ver, son integrantes del precio neto grabado, aunque se facturen y convengan por separado, los servicios prestados, los gastos financieros. Esto no es importante, ¿ya? Nos vamos a saltar. En caso de importación definitiva, esto lo podría leer, por favor, Daisy Rojas. ¿Está Daisy? Sí, listen. Muy bien, por favor. Artículo número 6.
El caso de importaciones, la base imposible estará dada por el valor SIC aduana establecido por la liquidación o en su caso, la reliquidación aceptada por la aduana respectiva, más el importe de los derechos y cargos aduaneros y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero. Bien, ahí está hablando un poco sobre términos de comercio internacional. Este CIF, por ejemplo, es un Incoterms, ¿ya? Son términos internacionales de comercio. ¿Qué significa? Se los voy a aclarar un poco, ¿no? CIF, aduana, son siglas en inglés, ¿no? Es costo, seguro y flete. Eso es lo que está en inglés. Nos dice que toda mercadería introducida al país por aduanas va a calcularse, la base imponible del cálculo viene a ser justamente el costo del producto más el seguro más el flete de traerlo hasta aduana. La sumatoria de ese CIF aduana va a constituirse como la base imponible para calcular el crédito, el impuesto, el IVA, ¿no? Bien, entonces vamos a suponer que hay computadoras en China que valen $500 cada una, ¿no? Entonces yo me puedo traer muchas computadoras, ¿ya? Pero cada uno vale 500. Pero eso es en China, ¿no? Luego a eso se le debe sumar un flete, porque de China nos los traerán, ya sea por barco, ya sea por avión. El avión es un poco más caro, ¿no? Pero es más rápido también. Pero se le suma eso, ¿ya? Entonces veamos que lo traemos por barco y ahora le tenemos que recargar $50 por computadora. Ese puede ser el costo del transporte. Y a eso se le recarga un seguro, ¿ya? El seguro por lo general puede ser un $2, $3 por computadora, ¿no? Dependiendo de lo que cubre el seguro, ¿ya? El seguro que contratan para las importaciones por lo general es el mínimo, ¿no? Porque tratan de no gastar mucho. Cubre lo esencial. Entonces, de esa manera llega la computadora hasta la aduana de Santa Cruz o de La Paz, donde tenga que llegar, ¿no? Y se suman los costos, digamos, 500 más 50 sería 550, más $5 por el seguro, pongámosle, son 555, ¿no? Eso constituye el valor CIF aduana. Y sobre $555 por computadora se le calcula el IVA, ¿bien? Esos 555 van a ser la base imponible para el IVA. A eso hace referencia este artículo. Ahora veamos qué es lo que nos dice sobre el débito y el crédito fiscal. Vamos a leer primero el débito fiscal, ¿ya? Sabemos que son parte del IVA. Eva Alejandro, por favor, ayúdenos con esa lectura, artículo 7. ¿Está presente Eva? Sí. Muy bien, léalo, por favor. Artículo 7. A los importes totales de los precios netos de las ventas, contratos de obra y de prestación de servicios y de otra prestación a que hacen referencia los artículos 5 grados y 6. Imputables el periodo fiscal que se liquida, se aplicará la alícuota establecida en el artículo 15. Al impuesto así obtenido se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas, precisiones, descuentos, bonificaciones o rebajas obtenidas que, respecto del precio neto de las compras efectuadas, hubiese logrado el responsable en dicho periodo. Muy bien. La primera parte se entiende perfectamente, ¿verdad? El débito fiscal se sabe que es un impuesto que paga la empresa que vende, ¿no? El vendedor lo paga. Y lo calcula sobre el precio neto de ventas, ¿ya? Hasta ahí ningún problema. Dice que la alícuota que se aplica es del artículo 15, pero ya todos sabemos que es el 13%, ¿no? Y está más abajo. Entonces se aplica el 13% a las ventas. Ahora, eso es lo que normalmente nosotros sabemos. ¿Qué es lo que aparece de nuevo aquí? Que también lo pueden ver en el formulario 200, que se tiene que aplicar al débito fiscal, o se suma al débito fiscal,
Aquí dice, se le adicionará el que resulte de aplicar la alícuota establecida a las devoluciones efectuadas. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a explicar eso. Porque cuando nosotros compramos una mercadería, obtenemos un crédito fiscal, ¿cierto? Nosotros compramos, obtenemos un crédito fiscal. Perfecto, eso ya está registrado. Pero si más adelante lo devolvemos, nosotros no podemos quedarnos con el crédito fiscal de un producto que hemos devuelto. ¿Qué es lo que se hace contablemente? Se registra el débito fiscal del producto que estamos devolviendo como si fuese una venta para que pueda equilibrar los saldos. No sé si se entiende. Crédito fiscal cuando compramos, pero en realidad lo compramos y luego lo devolvemos o devolvemos una parte, ¿no? Entonces, sobre esa devolución aplicamos débito fiscal para que se contrapesen las cuentas, ¿no? Y a final de mes vamos a sumar débito menos crédito y va a salir el saldo correcto. Bien. Por eso es que se hace lo mismo a las rescisiones, a los descuentos también, ¿no? A las bonificaciones o rebajas que nosotros obtenemos. ¿Ya? Que respecto del precio neto de las compras efectuadas hubiese logrado el responsable, ¿no? Bien, entonces prácticamente todas estas operaciones son operaciones en las cuales la empresa gana crédito fiscal, ¿no? Pero como hay un descuento, por ejemplo, si hay un descuento más adelante, muchas veces nos dan descuentos por pronto pago, es decir, pagamos menos dinero, ¿no? Y si pagamos menos dinero, no nos podemos hacer beneficiarios de todo el crédito fiscal. Por eso es que contrapesamos con débito fiscal. No sé si se entiende eso. A ver, lo voy a explicar un poco rápido. Si nosotros compramos mercadería al crédito, vamos a suponer que tenemos un crédito fiscal de 1.000 bolivianos, ¿ya? Compramos mercadería por X monto y eso nos genera un crédito fiscal de 1.000 bolivianos, ¿ya? Y la mercadería comprada es al crédito. Normalmente la empresa nos da un plazo para pagar, ¿no? Puede ser 30 días, puede ser 45 días para poder pagar la mercadería. Pero nosotros tenemos dinero antes de tiempo y sabemos que si pagamos al contado y pagamos antes de tiempo, nos pueden hacer un descuento. Si tenemos ese conocimiento, vamos a hablar con la empresa y decirle que ya tenemos el dinero para que nos hagan un descuento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si debíamos X monto, al pagar antes de tiempo, vamos a pagar menos dinero, ¿no? Lo que genera que el crédito fiscal que yo ya registré no sea el correcto. El crédito fiscal debería ser menos también, porque estoy pagando menos dinero. Ahora, para no borrar el crédito fiscal, lo que se hace es anotar débito fiscal. De esa manera va a contrapesar o va a disminuir el crédito fiscal cuando se haga la conciliación. Bien, esa es la operación que se hace. Y ustedes como futuros contadores tienen que entenderlo. Todos ustedes, por si acaso, ahora que ya no hay paro aquí, ¿no? En ustedes los santacruceños, pueden ir a Impuestos Nacionales y solicitar formulario 200. Eso en todo lugar. Los que viven en La Guardia tienen impuestos nacionales ahí, los que viven en el Torno también, los que viven en los otros departamentos tienen sus impuestos nacionales para poder acercarse. Pueden acercarse y obtengan el formulario 200 y 400 que les va a servir mucho. Bien, son gratuitos. Están ahí, nadie los quiere prácticamente, ¿no? Porque ahora todo es digital. Así que ustedes van y les van a decir, sí, por favor, lléveselo. Ya aprovechen y ahí van a entender esto del débito fiscal. Luego el crédito fiscal. Y si tenemos tiempo, yo voy a entrar igual y les voy a mostrar un formulario 200 en virtual, ¿ya? Ahora leamos esto. Crédito fiscal, le vamos a pedir a... ¿Quién no ha leído? Lady Roca. Lea primero esta parte, Lady, porque luego debe continuar abajo, ¿ya? Ya dicen, artículo número 8. Del impuesto determinado por aplicación de los impuestos en el artículo anterior, los responsables restarán, inciso A, el importe que resulte de aplicar la alícuota establecida en el artículo 15 sobre
de las compras, importaciones definitivas de bienes, contratos de obra o de prestaciones de servicio o toda otra prestación o insumo alcanzados por él. Por el gravamen que se los hubiesen facturado o cargado mediante documentación equivalente en el periodo fiscal que se liquida. Solo darán lugar al cómputo del crédito fiscal aquí previsto las compras, adquisiciones o importaciones definitivas, contratos de obras o servicios o toda otra prestación e insumo o insumo de cualquier naturaleza, en la medida en la que vinculen con las operaciones gravadas, es decir, aquellas destinadas a la actividad por la cual el sujeto resulta responsable del gravamen. Bien, mucho texto, ¿verdad? Vamos a resumirlo. El crédito fiscal, obviamente, es un saldo del que se beneficia el comprador del producto siempre y cuando lo haga con factura, ¿cierto? Sabemos que la alícuota es del 13% y es un saldo virtual, podemos decirle, o un saldo ficticio impositivo, porque tener mucho crédito fiscal solamente nos sirve para poder conciliarlo en el futuro con el débito fiscal y no pagar débito, ¿no? Esa es una de las desventajas, podríamos decir. Yo no puedo decir, tengo, mira, 500 de crédito fiscal, lo voy a hacer efectivo y lo retiro, ¿no? Quiero efectivo, quiero boliviano. No se puede hacer eso. Por eso se dice que es un saldo impositivo, pero ficticio, ¿no? Que solamente sirve para poder deducir el débito fiscal futuro. Ahora, lo opuesto con el débito fiscal, ¿no? Si a mí me sale, por ejemplo, este periodo, el periodo de noviembre de 2022, con débito fiscal, yo salgo con débito fiscal a favor, o sea, mayor, tengo que pagar ese impuesto en efectivo. Sí o sí tengo que pagarlo. No puedo esperar al siguiente mes para ver si es que el siguiente mes tal vez tenga más crédito fiscal, ¿no? Y con ese crédito fiscal compensarlo. Esa es la desventaja. Si un mes yo agarré, saldé mis cuentas y tengo más débito fiscal, tengo que cancelarlo en efectivo. Ya esa es otra de las desventajas. Y aquí nos dice lo mismo que en el débito, ¿no? Pero ahora hablando del crédito fiscal. Que si hay operaciones en la cual nosotros hemos vendido un producto y hemos generado débito fiscal, en el momento de hacer una bonificación, un descuento, una rebaja, o nos hicieron una devolución del producto que hemos vendido, ¿no? Nosotros, para poder anotar correctamente los saldos, tenemos que registrar crédito fiscal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros hemos vendido un producto y ese producto nos generó débito fiscal, ¿no? Al momento en el que nos los devuelven, nosotros ya no tenemos la obligación de pagar ese débito fiscal. Por lo tanto, generamos un crédito fiscal, ¿no? Que vaya a restar al impuesto que hemos registrado anteriormente. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre débito y crédito fiscal. De manera rápida lo vamos a leer esto. Vamos a pedirle a ver quién no leyó. Juan Carlos y Ana Patzi. Y Ana Patzi, por favor. Buenas noches, Licen. Buenas noches, léalo. El artículo 10, periodo fiscal de liquidación, artículo 10, el impuesto resultante... 9, por favor, lo que está marcado. Perdón. Diferencia entre débito y crédito fiscal, artículo 9. Cuando la diferencia determinada de acuerdo a lo establecido en los artículos precedentes resulte en un saldo a favor del fisco, su importe será ingresado en la forma y plazos que determine la reglamentación. Si por el contrario la diferencia resulte en un saldo a favor del contribuyente, este saldo, con actualización de valor, podrá ser compensado con el impuesto al valor agregado a favor del fisco, correspondiente a periodos fiscales posteriores. Es listo.
Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Diferencia entre débito y crédito fiscal es la conciliación del crédito fiscal o del IVA, lo que se conoce, ¿no? Conciliación del IVA. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Cuando la diferencia es determinada de acuerdo a lo establecido, en otras palabras, te lo vamos a resumir, ¿ya? Dice que cuando el crédito fiscal es mayor al débito fiscal, quiere decir que hay un saldo a favor del contribuyente, ¿no? Porque tiene más crédito que impuestos. Ahora, eso nos va a generar un saldo a favor del contribuyente que puede ser utilizado en el siguiente periodo. Eso es lo que nos quiere decir. Pero si es al revés, si el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, eso genera un saldo a favor del fisco, que es impuestos nacionales, ¿no? Y ese saldo a favor del fisco no hay cómo negociarlo. Tienen que pagarse normalmente hasta su fecha de vencimiento del IVA, ¿no? Y si de ahí para adelante no lo pagamos, va generando multas e intereses. Que no es tanto, pero igual va comiendo quinto a quinto, ¿no? Peso a peso va subiendo eso y a través del tiempo se hace platita eso. Entonces, por lo general tienen que pagar rápido sus impuestos. Veamos ahora qué es el periodo fiscal de liquidación. Esto igual ya lo hemos leído, pero... Yanapat, si puedes seguir leyendo. Sí, Lice. Muy bien, el 10 más, por favor. 10. Periodo fiscal de liquidación, artículo 10. El impuesto resultante por aplicación de lo dispuesto en los artículos 7º al 9º se liquidará y abonará sobre la base de declaración jurada efectuada en formulario oficial por periodos mensuales, contribuyendo cada mes calendario un periodo fiscal. Muy bien, entonces un periodo fiscal, en resumen, es un mes, ¿ya? Para conceptos de impuestos, un periodo fiscal es un mes calendario. Si es que tiene 28 días de febrero, eso es un mes calendario. Si tiene 31 o 30, ¿ya? Cada mes entero se considera un periodo fiscal, porque cada mes se debe declarar impuestos, ¿no? Y cada mes se tiene que sacar los saldos, ya sea a favor del contribuyente o a favor del fisco. Entonces, eso es un periodo fiscal, para que cuando les digan, cuando les pregunten, ¿no? ¿Cuántos periodos fiscales hay al año? Hay 12, le dicen ustedes, ¿no? Ahora, aquí, las exportaciones quedan libres del débito fiscal, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que, no sé si está escrito acá, no está. Es una norma internacional que dice que los impuestos deben pagarse en el país de destino, ¿ya? Los impuestos deben pagarse en el país de destino. Por eso es que cuando sale una mercadería de Bolivia, no paga impuestos, ¿ya? Eso lo paga en el país donde llega, porque si no estaría pagando doble impuestos, impuestos al salir e impuestos al llegar, ¿no? Y eso hace que el comercio sea más caro. Bueno, ¿qué más tenemos? A ver, incumplimiento. Aquí están las cosas. Esto nos lo va a leer Janet Estepa. Si está ahí, por favor, presente o no. Janet. Si no, Vitalia Martínez, la primera que conteste. Janet o Vitalia. Ninguna. Ya, falta para las dos. Janet se salvó. Ya, pero déjeme ponerle falta a Vitalia entonces. Martínez, Vitalia, falta. Bien. Janet, ¿puede leer por favor eso? Artículo 12, ¿no dice? Sí, todo lo que está marcado. Ya. Dice, el incumplimiento de la obligación de emitir factura, nota fiscal o documento equivalente hará presumir
sin admitir prueba en contrario a la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador no tendrá derecho al cómputo de crédito fiscal a que se refiere el artículo 8. Toda enajenación realizada por un responsable que no estuviera respaldada por las respectivas facturas, notas fiscales o documentos equivalentes, determina su obligación de ingreso del gravamen sobre el monto de tales anejaciones sin derecho a cómputo de crédito fiscal alguno y constituirá delito de defraudación tributaria. Liz, me va a disculpar, es que estoy en una tienda de mi madre todavía. Por eso es que es la bulla de fondo. Sí, ya vi que estaba en una carrera de moto. No hay problema, Yané. Está bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Cuando una persona no emite una factura, ya, el comprador no tiene derecho a computar el crédito fiscal. Es decir, el comprador se perjudica porque no exigió la factura, ¿no? Él debería exigir al momento de la compra la factura en el mes que corresponde, el día que corresponde. Muchas veces dicen, no, te entrego después la factura y nunca te la entregan, ¿no? Entonces, si un vendedor incumple con la emisión de la factura, el comprador pierde el crédito fiscal por no exigirlo, ¿no? Ya, eso es todo. Ahora, los registros, ¿qué dice acá? El reglamento, dispondrá las normas, esto no es importante. Excepciones. Leamos estas dos excepciones antes que se corte el Zoom, ¿ya? Vamos a pedirle a ver quién estará atento. Natalia Changaray. La Natalia, ¿está presente o no? Buenas noches, Luis. Buenas noches. Lea por favor lo que está marcado. Ya, excepciones, artículo 14, estarán exentos del impuesto. Inciso A, los bienes importados por los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país o personas y entidades o instituciones que tengan dicho estatus de acuerdo a disposiciones vigentes, convenios internacionales o reciprocidad con determinados países. Inciso B, las mercaderías que introduzcan bona fide, los viajes que llevan al país de conformidad a lo establecido en el arancel aduanero. Muy bien, entonces estas son las excepciones de ley, ¿ya? Dice que cuando el cuerpo diplomático de diferentes países ingresa alguna mercadería a Bolivia, no tiene que pagar impuestos, ¿no? Es podemos decir, un beneficio que tiene, ¿no? Incluso Bolivia en otros países, de meter, tampoco es que va a ponerse a comerciar, ¿no? Aprovechando que no pagan impuestos, voy a contrabandear aceite, por ejemplo, no, nada que ver eso. Sino que mete, pues como tiene, ¿qué se llaman estas cosas? Consulados en otros países, a veces tienen que mandar refrigeradores, tienen que mandar catres, sillas, sillones, no sabemos, ¿no? Principalmente lo de Estados Unidos. Esa gente no compra en el país local, ellos traen desde su país, porque son mejores también, ¿no? Pero bueno, es su política de darle trabajo a su gente. Entonces ellos al ingresar a Bolivia, por ejemplo, con productos, no van a pagar. Lo mismo para las mercaderías que introduzcan bona fides, ¿no? Es decir, son estas mercaderías que llega de ayuda, ya sea cuando hay, por ejemplo, un terremoto, mandan víveres, mandan agua, mandan medicamentos, ¿no? Esos ingresan bajo el régimen bona fide, es decir, son de ayuda, ¿no? Son de tal vez de auxilio, ¿ya? Si introducen máquinas para bombear agua, normalmente, si es que fuese para una empresa que va a trabajar, se le cobra impuestos, ¿no? Y se le cobra un arancel. Pero si introducen esas máquinas para bombear agua porque hay un diluvio y se está inundando una zona del país, entonces eso no va a pagar impuestos. Eso es lo que nos trata de decir esto. Aquí ya habla del tratamiento tributario, eso sí. Vamos a saltarlo porque
Ahora sí, alícuota. Aquí hablábamos de la alícuota, que ya lo conocen. Saben que dice la alícuota que tiene acento en la I, por si acaso, ¿no? Es alícuota general única, es del 13%. Y a ver, disposiciones generales. Vamos a terminar con esto, ¿ya? Vamos a terminar en disposiciones generales. Vamos a pedirle que esto nos los lea. Charararán. María Elena Abularash. Léalo hoy día, por favor. María Alejandra Licen. Ah, Alejandra, eso mismo. Artículo 16. Cuando el precio neto de la venta sea inferior a bolivianos 5, monto que será actualizado por el Poder Ejecutivo cuando lo considere conveniente. No existe obligación de emitir nota fiscal. Sin embargo, los sujetos pasivos del impuesto deberán llevar un registro diario de estas ventas menores y emitir al final del día la nota fiscal respectiva, consignando el monto total de estas ventas para el pago del impuesto correspondiente. Ya listo. Ya, me dice todavía. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dice acá? Que cuando el precio neto de la venta sea inferior a 5 bolivianos, ya, no existe la obligación de emitir factura. Ya, eso es lo que nos trata de decir. Sin embargo, los sujetos pasivos del impuesto deberán llevar un registro diario de estas ventas menores. Es decir, si la venta es menor a 5 bolivianos, como por ejemplo cuando van a comprar una farmacia, un paracetamol y esas cosas, ¿no? Si es menor a 5 bolivianos, no está obligado a emitir factura el vendedor. Puede hacerlo, pero no está obligado. Y si no emite factura, aún así debe pagar ese impuesto, dice, llevando un registro interno. Para poder sumar entre 5, 5, 5, 5, 5, se hace mucho dinero al finalizar de un día, ¿no? Bien, jóvenes, ingresen inmediatamente al mismo link, ¿ya? Para continuar con la clase.